Hoy nos encontramos en EKIN, el Centro Municipal de Emprendimiento de Donostia, un espacio que simboliza muy bien de qué vamos a hablar, de talento, de impulso, de futuro y, por supuesto, de mujeres que emprenden. Lo hacemos además en una fecha muy significativa, en torno al 8 de marzo, el Día de la Mujer, para reflexionar sobre el papel de la mujer en una profesión clave para nuestra sociedad. La Administración de Fincas, un podcast que llega de la mano de CAFGIAL, el Colegio de Administradores de Fincas de Guipúzcoa y Álava, que además está de aniversario porque en este 2026 cumplen 60 años. Antes de comenzar, nos gustaría arrojar una serie de datos para contextualizar al sector en Guipúzcoa y Álava. Actualmente existen 142 mujeres colegiadas en CAFGIAL, lo que supone un 49,48%, es decir, rozando la paridad. En la última década ha habido 53 altas de mujeres administradoras de fincas en el colegio, y ya que estamos de aniversario y con el trasfondo del Día de la Mujer, pues también nos gustaría compartir que la primera mujer colegiada, que nos consta en la base de datos, fue María del Coro Goya Iparraguirre, que se colegió en el año 1968, causando baja por jubilación 23 años después. Y ahora sí, podemos entrar en materia saludando a nuestras invitadas. Precisamente hoy vamos a escuchar tres voces que representan distintas etapas de una misma profesión y de una misma vocación, ¿por qué no? Tres generaciones de mujeres administradoras que desde lugares distintos están construyendo pues presente y futuro. Estíbaliz Parrilla Ruiz, ella es abogada, administradora de fincas y agente de la propiedad inmobiliaria. Ongi etorri. Ongi etorri, gracias por invitarme y por estar aquí rodeada de dos compañeras y poder pasar el día de hoy con vosotras. Perfecto. También estamos con Marga Jiménez Martínez. En estos momentos ya no ejerces como profesional, pero estás colegiada en el Colegio de Administradores de Fincas de Guipúzcoa y Álava. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí, Nos alegramos. Compartiendo con vosotros este tema tan apasionante. Qué bien. Ahora entraremos en materia. Y por último nos acompaña Maite Gorrotxategi, licenciada en Derecho, con más de 30 años en activo y socia de Gallego Gorrotxategi S.L., una de las administraciones de fincas de Donostia. Bienvenida. Hola. Hola a todas. Bueno, me gustaría que cada una de vosotras os presentéis brevemente. Es verdad que yo lo he hecho ahora mismo, pero me gustaría que dijerais quiénes sois, cuánto tiempo lleváis en la profesión y qué os llevó a dedicaros, esta es la pregunta que más me interesa, qué os llevó a dedicaros a la administración de fincas, ¿vale? 3 generaciones, 3 momentos vitales y una profesión que también ha cambiado mucho. Vamos a empezar mirando un poco atrás. Marga, cuéntanos. Sí, mirando para atrás yo, desde luego, de la demás edad. Realmente lo mío al principio no fue vocacional. Fue un tema de una situación familiar. Mi padre se quedó en el paro, éramos muchos hermanos y él llevaba, en aquel momento tenía pluriempleo y llevaba, aparte del trabajo principal que hacía, que es por el que se quedó en el paro, él llevaba administraciones pequeñitas y entonces ya empezó a trabajar directamente, exclusivamente en la administración de fincas. Yo estaba haciendo primero de 8 en ese momento, tampoco me entusiasmaba, las cosas como son, y entonces en la situación familiar que teníamos, entonces empecé a trabajar con él, pues hasta que terminé. Realmente es un trabajo que luego me llenó del todo. Acabó siendo vocacional. Sí, acabó, muchísimo antes ya fue vocacional. Ya fue vocacional. ¿En tu caso, Estíbaliz? Pues lo mío fue un poco por inercia, la verdad, para ser sincera, porque empecé colegiándome en el 2009, pero ya llevaba 5 años de ejercicio como abogada y entonces la gente entraba en el despacho y nos preguntaba, ¿lleváis administraciones de fincas? Y dije, bueno, pues voy a empezar. Entonces fue colegiarme, empecé a hacer cursos de formación y bueno, pues es un complemento más y apasionante porque el derecho me gusta, entonces pues bueno, sí que es verdad que se tratan muchos temas jurídicos en la administración de fincas, entonces pues una cosa llevó a la otra y es una parte hoy muy importante de mi despacho, así que estoy contenta. ¿Maite? Hola. Bueno, pues mi caso fue pues acabar la carrera de Derecho en aquellos años, 1993, que éramos el baby boom, que había muchísimo abogado licenciado y teníamos mucha ilusión por trabajar. O sea, yo creo que era un momento de la mujer pues que se nos había exigido que había que salir a trabajar. Y entonces, pues con una compañera que llevo desde el colegio, que nos conocemos desde el colegio, hicimos bachiller juntas, hicimos la carrera juntas y cuando terminamos la carrera pues dijimos, pues algo tenemos que hacer. Y ninguna teníamos un padre abogado ni un despacho que nos pudiera acoger pues para empezar y aprender, que es muy importante lanzarte a una profesión de estas características sin tener un bagaje de alguien que te apoye. Y dijimos, ¿y por qué no administración de fincas? Y ahí empezamos.
Vaya, muy atrevido también, ¿eh? Por inercia, al principio no Sí. fue vocacional, atrevimiento también en parte, ¿no? Maite, cuando empezaste tú, por ejemplo, Marga, ¿cómo era la profesión y qué papel ocupaban entonces las mujeres? No había, o sea, era un mundo de hombres, Era un claramente. mundo de hombres. Yo notaba, porque además era mujer y joven, muy joven, que yo empecé con 18, 19 años, yo notaba cierto paternalismo, que me daba una rabia tremenda. Casi peor que si me hubieran tratado mal, porque era como una condescendencia, decía que no, que yo ya sé lo que estoy haciendo, ¿no? Poco a poco eso lo fui superando, porque claro, poco a poco yo también fui metiéndome en el trabajo con muchísimas ganas, haciendo 1000 cursillos, porque eso sí que para mí ha sido muy importante. Luego hice, en cuanto salió la carrera de experto inmobiliario, la hice a través de la Universidad de Alcalá de Henares. Eso me dio a mí mucha más fuerza y realmente luego con los cursillos, etcétera, me dieron mucha seguridad luego para trabajar y para ir a las reuniones y afrontar lo que es el trabajo del día a día con mucha tranquilidad, que es lo que necesitabas. No sé si tú piensas igual que Marga, Maite, en ese empezar, ¿qué papel ocupaba la mujer dentro del sector? Bueno, nosotras ya teníamos una edad, una mediana edad y no nos sentimos tan discriminadas. Yo creo que ya la mujer ya en esos años había llegado al trabajo, ya estaba consolidado su trabajo. Sí que igual tienes que demostrar más, pero también por la edad, ¿no? Porque salíamos de una carrera de Derecho, teníamos 24 años y te enfrentas a una profesión pues que tienes los conocimientos, porque la carrera, verdad, te da un bagaje, pero te falta lo que es saber la profesión, el día a día de la profesión y muchos flecos que no controlas. Y entonces, pues eso fue... ¿Y qué cambios habéis vivido? Antes hablabas de esa formación continua que es indispensable en un sector como el vuestro. ¿En qué momento se siente que la mujer empieza a ganar más visibilidad y peso en el sector? Marga, no sé si hay un punto... Ya hace muchos años. Yo creo que coincide un poco con los años que estás diciendo, Maite, ¿eh? Yo noté mucha diferencia del principio a, pues eso, hace 30 años o así. Ya además, no solamente que la representación de la mujer ya era mayor, es que incluso el peso específico de las mujeres yo notaba mayor, porque las asistencias a los cursillos era mayoritario en las mujeres, no porque lo necesitáramos más que ellos, que es lo que mi hermano me solía decir, ¿no? Es que tú necesitas más que yo. No, era simplemente nosotras, por lo que sea, tenemos un interés mayor en... Quizá pueda ser también que siempre tienes esa especie de sensación, bueno, soy mujer, no quiero que me hagan de menos, tengo que prepararme más, tengo que estar por encima. Puede ser que en el fondo tuviera yo esa sensación interna de bueno, tengo que estar ahí porque a ver qué van a pensar, ¿no? Puede ser, eso que hemos comentado antes, que tienes interiorizado ciertas circunstancias que no eres consciente, pero en el fondo lo tienes, ¿no? Ese diciendo, bueno, pues como mujer yo tengo que demostrarlo, ¿no? Pero luego en el tiempo lo asumes y realmente te das cuenta que lo que quiere la clientela, los copropietarios, es que les den un buen servicio. Y te das cuenta que a ellos les da igual que les atienda una chica, que un chico, que uno de 50, uno de 90, un negro o un blanco. Lo que quieren es que les faciliten la vida. ¿Eso nos parece que es así? Sí, sí, es resolutivo. Exactamente, solucionar los problemas. Y eso es, no agravarlos más. Estíbaliz, tú llegaste a una profesión ya muy distinta. Hablaba antes Marga de presión. No sé si tú la has percibido a día de hoy, porque tu trayectoria es algo más corta, o cómo percibes tú la sensación del día a día en el trabajo. Bueno, yo creo que al principio es un poco ganarte la credibilidad del cliente, pero creo que cuando empiezas y eres joven, pues es la tónica general, ¿no? En cualquier tipo de profesión, no solo en esta. Entonces, al final, pues lo que está diciendo Marga tiene toda la razón y lo comparto con ella. Si tú das un buen servicio, si te formas, si vas segura de ti misma a las reuniones, si cuando tienes que ponerle un poquito los puntos sobre las íes o ponerte un poquito más seria, lo haces y te ganas ese respeto porque realmente estás asesorando bien, eres transparente en tu trabajo, sabes lo que estás diciendo y pues bueno, haces pues bien tu trabajo, o por lo menos lo intentas, porque siempre va a haber alguien que igual no está tan conforme o que igual te exige más, pero bueno, yo creo que al final el respeto se gana en eso, ¿no? A golpe de trabajo y de día a día. Sí. Yo creo que esa evolución no ha sido casual, lo estáis comentando vosotras, ¿no? Es fruto del esfuerzo, del trabajo, del día a día. Sí. Aquí ha habido decisiones valientes, renuncias, aprendizajes y yo creo que también obstáculos, o vamos a llamarle retos mejor. No sé si podríais compartir cuál ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado. No sé si nuevas tecnologías, esa formación continua de la que hablábamos. Maite. Bueno, yo creo que el reto que tiene esta profesión, la parte de papeles, de tecnología, pues bueno, en tu día a día puedes ir superando. Yo creo que el mayor reto que tienes es enfrentarte a un público
y en una asamblea de copropietarios que cada uno tiene unas diferentes opiniones, que tú estás allí para solventar problemas y para unirlos, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor reto que tiene la profesión es ilusión. O sea, yo creo que el administrador de fincas, su positividad o su forma de ser tiene mucho que ver en las reuniones. Si es un administrador, pues bueno, que simplemente va a una reunión a escuchar lo que dicen los propietarios, pero sin llevar las cosas bien preparadas, hay que llevar unos guiones, hay que llevar bien estudiado lo que la comunidad necesita y requiere. Y muchas veces cuando llegas y tú lo ves de fuera, claro, y ellos están muchas veces en oposición, porque, pues bueno, pues porque no quieren gastar en ese momento, no les viene bien, pero hay que decirles, venga, o sea, vamos adelante, hay que hacerlo. Y luego cuando acaba la reunión a veces dices, vaya obra que me he llevado, de un montón de dinero, que te vas a casa con la cabeza como diciendo, ¿ahora qué hago yo con semejante obra? Que tengo que tirar para adelante. Pues claro, yo los he convencido, os he ilusionado, pero ahora yo esta noche igual no me duermo a las 12, me duermo a las 2. Pero bueno, también se trata de tener esa psicología, ¿no? Esa empatía y esas dotes relacionales, ¿no? Para poder hablar de tú a tú. Para ver la situación de fuera y aconsejarles, ¿no? Porque por los papeles hoy en día con las IAs y con todos los programas, eso se hace. Sí, eso lo puede hacer, somos totalmente... Bueno, cuando empecé yo el primer cursillo que tuve que hacer fue del WordPerfect. O sea, imaginaos todo. No había ordenadores, nada, o sea, nosotros pasábamos de las máquinas de escribir y las multicopistas... O sea, que imagínate lo que estamos hablando. Cuando fui a un cursillo yo a Zaragoza, que nos hablaba un compañero allí hace 1000 años, porque ya veréis cómo ahora se van los recibos en el bancario, los vamos a llevar a través del ordenador y no tenéis que hacer... Y eso era ciencia ficción, claro. Uno a uno. Y nada, a los 2 años ya lo teníamos encima. Entonces, pues, la velocidad, pero... Claro. Yo hice un cursillo de inteligencia emocional que me salvó la vida profesional. Cuando no se sabía aquí ni lo que era la inteligencia emocional. Lo trajo el colegio, por cierto, hace muchos años. No lo hicimos más que 3 mujeres, que lo hemos comentado toda la vida. Qué casualidad. Casualidad. Y eso me ayudó, allí, con eso yo conseguí empoderarme y darme cuenta de mis capacitaciones. Y que si yo soy consciente de que lo que yo he hecho ha sido lo máximo que yo podía hacer y estoy tranquila con mi cabeza, conmigo, los demás, orcompón, quiero decirte, ya está. Pues que se está quejando el vecino porque no considera que yo lo he hecho bien. Bueno, para mí lo he hecho bien, yo duermo tranquila. Entonces, para mí fue muy, muy importante aquello. Qué importante lo que dice Marga, ¿verdad, Estíbaliz? A mí me parece importante porque al final una comunidad es como un micromundo. Y todos los vecinos además no se tienen por qué llevar bien, pero en tu labor también está que esas relaciones de vecindad intentar ser buenas. Yo antes, igual, cuando era más joven, me ponía un poco a la defensiva y ahora lo que intento es apaciguar más y hablar con calma, hablar más bajo, más despacio, tener otra serie de herramientas para que realmente al final la reunión no dure eternamente, se hable de lo que se tiene que hablar y que al final el vecino vea que tengo empatía, que voy a escuchar a todos, que les voy a dar voz, pero que no se va a crear más clima de tensión. O sea, lo que hay que intentar es rebajar, que ese es el famoso reto del que estamos hablando, ¿no? Que es uno de ellos, aparte de las nuevas tecnologías, la IA en su caso, ahora que es algo nuevo que nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Y que, bueno, que ya está aquí, que es un hecho, que no es tan lejano, que ya se está aplicando en muchos programas de administración de fincas y, bueno, pues el aprendizaje, ¿no? Que vamos a tener que seguir formándonos y que los cambios muchas veces o la legislación pues legisla rápido deprisa a veces mal y entonces hay que adecuarse a los cambios normativos, que es lo que estábamos antes un poco comentando entre nosotras, ¿no? Maite. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Las normas cambian a la velocidad del rayo. Antes te daba tiempo a digerirlas, a estudiarlas, a reposarlas y a poder explicarlas. Pero es que ahora cambia todo tan rápido que pasamos de blanco a negro también por una coyuntura política, porque los políticos hacen y deshacen a su antojo y luego los ciudadanos vamos con el paso cambiado. No abogados, administradores y otros sectores. Entonces, un poco, pues hay que reciclarse muchísimo en tema de normativas y estar muy seguro de lo que vas a decir y vas a exponer, porque cualquier vecino o propietario pues te puede rebatir y, bueno, pues son situaciones un poco no agradables, no violentas, pero no agradables y tienes que estar muy segura de lo que vas a decir y cómo lo vas a enfocar. En este podcast, con el trasfondo del Día de la Mujer, sobrevolando
por nuestras cabezas. Ya que hemos hecho antes una retrospectiva de cómo empezasteis cada una de vosotras en el sector, me gustaría haceros una pregunta. ¿Os habéis sentido alguna vez discriminadas por vuestro género o incluso añadiéndole la etiqueta de mujer y joven, ¿no? Que es como una discriminación doble en el desempeño de vuestro trabajo? Marga. Pues mira, yo tengo que decir que con 25 años sufrí algo que me dolió muchísimo. No lo he vuelto a sentir, pero además lo sufrí mucho más porque era un compañero mío del colegio. Entonces a mí hubo un cambio de administrar una comunidad, entonces nosotros pues siempre lo que hacemos es el protocolo de llamarle, la venia, para coger la documentación. Le llamé 40 veces, no me atendía y por una vez insistí para que me atendiera y me dijo así, porque si no se me olvidará nunca. Yo nunca entregaré la documentación de una comunidad a una mujer, que venga su hermano. Mi hermano también estaba en mi despacho. Le colgó el teléfono inmediatamente, ¿no? Y estuve pensando, bueno, esto no puede ser, O sea, yo tengo el mismo derecho que este energúmeno a administrar. Le puse una denuncia en el colegio, entregó la documentación y ya está. De hecho, ese hombre terminó mal, por lo menos me quedé tranquila porque no fue un tema personal, porque al final también le denunció su hermana y terminó porque le pegó y bueno, él se cerró el despacho. Pero fue una experiencia que a mí me quedó muy grabada por la edad que tenía y porque pensaba, este es el mundo donde me meto. Claro. Pero luego me di cuenta que no, porque al revés, yo me he sentido reconocida por todos mis clientes. No, clientes, porque al final no solo son tus copropietarios, son colaboradores que tienes 1000, de gente que trabaja contigo en las instituciones, ayuntamientos, sobre todo en la época que he vivido yo, que era gestión directa. O sea, ahora con el tema de la tecnología es más impersonal. Entonces, claro, cuando yo andaba sí. En la oficina de recaudación, en la oficina de ayuntamiento, me conocía a todo Dios. Entonces, muchos temas sacabas por la relación que tenías con esa gente. Sí. Eso es verdad. Ahora, o sea, empieza el gobierno vasco a pedir un expediente y que te lo metan ahí por detrás como hacías antes, ¿no? Entonces, antes licencias y todo. ¿Cuánto conseguías por la relación que tenías con el funcionario, no? Claro. Con el funcionario con colaboradores, clientes, ¿no? Entonces, eso en ese aspecto ahora es mucho más impersonal. La tecnología tiene unos adelantos, pero tiene otras cosas que, bueno, cuando nosotros que estamos tratando continuamente con personas, se queda un poco escaso ahora. Yo eso es lo que he notado en los últimos años. Me gustaba más la gestión que hacía yo antes de tú a tú. Bueno, nos ha contado Marga esa experiencia. Estíbaliz, no sé si tienes alguna. Esperemos que no, ¿eh? No, pero sí que tengo. Sería deshonesto negarlo, pero sí que me ha pasado. Como dice Marga, mira, con un compañero también me pasaba, porque, bueno, yo en este caso le gestionaba la comunidad donde vivía su madre y le debió sentar mal que fuera yo en vez de él cuando eligieron presupuesto. Entonces esta persona se dedicaba a reventarme todas las reuniones. Hasta que al final, después de 5 o 6 años, no me acuerdo, la gestioné bastante tiempo y la gestionamos bastante bien. Y bueno, pues al final me levantó la comunidad de mala manera, con muy malas artes, y bueno, mandando escritos cada 2 por 3 al colegio y así, hasta que me reuní un día con él. Vino al despacho y le dije, oye, ante todo somos compañeros y yo cuando voy a alguna reunión a representar a algún copropietario que me dice que vaya y hay otro compañero, pues intento facilitarle la labor y no reventar la reunión aquí a nadie. No me parece ni ético ni profesional. Y bueno, sí, con algún cliente así al principio cuando empecé, pues también. Pero bueno, ya sabes, hay gente que es igual de la edad, por ejemplo, de mi padre, que hay muchos que gestiono comunidades que son de la edad de mis padres, son mayores, entonces me ven pues como si fuera pequeña, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Qué lástima, ¿no? Que nos tengamos que ganar esa confianza, ¿no? Sí. Que no partamos de la misma base. Sí, entonces, ¿no? El paternalismo del que hablábamos antes, el hola bonita, bueno, cariño, y todas esas expresiones, pero no me gusta ni que me las diga un cliente por mucha confianza que tenga, ni tampoco me gusta que me lo digan en una tienda cuando me voy a comprar un jersey. Claro. Me molesta eso, porque yo no le digo a un señor de 60 años hola bonito, ¿no? Entonces digo, si tú quieres que te respeten, empieza por respetarme a mí, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, ahora ya cada vez me pasa menos y cuando me pasa, pues enseguida pues pego el golpe encima de la mesa, como digo yo, y ya está, y pongo el límite y ya está, por ahí no.
poner límites. Esto también es un... Sí, nosotros lo que nos pasaba de más jóvenes era, bueno, es que la sociedad ha cambiado. Entonces terminabas una reunión y te decían, vamos a tomar algo. Y igual tenías 25, 26 años y decías, pues tengo que ir a tomar algo. Y eso hace muchísimo que ya está totalmente desuso. O sea, a nadie se le ocurre decir a un profesional vámonos a tomar algo después de la reunión. Que era sin mala intención, pero es que la sociedad lo hacía, ¿no? Entonces, pues bueno, había días que no te apetecía y tenías que ir. Había días que decías, no, hoy no puedo, no voy a ir. Y ahora ya es que ni te pasa. O sea, eso hemos evolucionado. ¿No? Afortunadamente. 3 generaciones, 3 formas de emprender. Si hablamos de emprendimiento, emprender hoy sigue dando vértigo. ¿Y qué os impulsó a hacerlo? Igual empezamos contigo, Marga. En aquel momento hablabas de que no fue vocacional. No, ¿qué me impulsó? Pues el tener una propia empresa tuya. Para mí, crear tu propia empresa me parecía importante, porque si algo necesita una mujer es ser independiente económicamente. O sea, si no eres independiente económicamente, no eres nada, porque no eres libre. O sea, no tienes capacidad de decisión para nada. Entonces, en un trabajo o en otro, tienes que tener un mínimo de ingresos. Y en esto concretamente, al conocer yo ya la profesión, me gustaba muchísimo y el reto era mantener, al final, pues creando puestos de trabajo, como ha sido. Y creo yo honradamente que dejando el despacho en buenas manos y bueno, por lo menos que ves esa inercia que continúa, ¿no? Porque prácticamente, cuando yo me he jubilado, prácticamente todas las comunidades que yo llevaba se las han quedado estas. O algunos otros administrados porque a ellas no les interesaba, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese aspecto estoy muy tranquila porque considero que, bueno, pues mi labor me ha dejado tranquila. Estoy ahora en otro momento de mi vida, otra etapa, tan importante como la otra, entonces la mía ya la he cerrado, pero me ha quedado muy buen sabor de boca. Y bien cerrada, claro que sí. Estíbaliz, ¿a ti qué te impulsó a emprender? Pues que cuando me licencié había 2 opciones, o la mutualidad de la abogacía o darse de alta en autónomos. Entonces, como tenía mi propio despacho, pues dije, pues me doy de alta de autónomos y luego pues empecé llevando las comunidades, como he comentado antes, porque la gente me preguntaba, pero también era una forma de tener unos ingresos fijos para pagarme mis autónomos, pagarme los gastos del colegio. Y entonces dije, bueno, aquí hay campo. Y si me preguntan, pues bueno, y al final un poco la vida te va llevando y al final pues dices, bueno, pues 23 años entre pues una cosa y la otra. Pues, wow, 23 años. Sí, un poco de administrador de fincas 5 años menos, pero bueno, al final fue de esa manera. ¿Maite? Bueno, yo creo que es una profesión que te absorbe. Empiezas un poco, dices, bueno, pues voy a probar a ver qué tal vamos y de repente tienes tal volumen de trabajo que ya no puedes salir. O sea, es una cosa que no te das cuenta y no solamente no puedes salir y tienes un volumen de trabajo, sino que es que han pasado 30 años. Y dices, miras para atrás y dices, a ver, ¿y cómo he hecho? A ver, vamos a pensarlo, ¿qué ha pasado? No, es una profesión que te lleva una vorágine de agenda, todas las semanas organizadas, un planning. Yo cuando tenga la suerte de ser como Marga, lo que quiero es no tener agenda. Claro. O sea, no quiero saber qué voy a hacer el lunes, el martes, el miércoles. Ese es mi gran desafío, decir, por favor, me da igual qué día de la semana es y a qué reunión tengo que ir y qué tengo que preparar y con qué gremio he quedado para ver una esa necesidad de estar haciendo check todo el día, ¿no? Y luego la angustia de que no se te olvide nada. Ninguna. Claro, sí. De todas formas, Maite, si estamos aquí es porque también nos merece la pena, ¿no? Además del trabajo. Claro. ¿Qué os ha permitido el emprendimiento que de otra forma no hubiera sido posible? Pues en una empresa privada, por ejemplo. Pues bueno, yo creo que yo en este caso con mi compañera de trabajo, mi socia y mi amiga, pues me llevo genial. Entonces, pues tenemos una relación como de hermanas. Entonces, cualquier problema o cualquier cosa que te pueda surgir de familia, de una necesidad de unos días o lo que sea, con eso está solventado. Entonces, esa confianza de decir, oye, mira, no puedo ir porque el niño se ha puesto malo o tengo que ir al médico y eso, pues claro, no es lo mismo que con un jefe. Claro. ¿No? Pero también en otros momentos también tú eres responsable de tu trabajo. Entonces, lo que no haces un día, otro día trabajas el triple. Sí. O sea, no es decir que pues lo dejo de hacer. Sabes que hay una confianza mutua y que la otra persona va a responder y que el trabajo sale adelante. Entonces eso es muy importante. Es la libertad de hacer lo que te gusta. Sí. Y de hacer lo que te gusta a pesar de que es muy duro muchas veces. ¿Qué es lo que más os apasiona de vuestro trabajo? Que es multidisciplinar. Sí. Tocas
todos los pitos. No todos, te aburres. Todos, no te aburres. Todo, o sea, tienes que entender un poco de todo y estás obligado además, y luego si eres un poco curioso, es que vas entrando en todos los temas. Entonces es una característica de nuestra profesión que no la tiene otra. Y luego, hablando de cosas importantes, por ejemplo, para mí también era que tú eres tu propio jefe. A pesar de tener muchas comunidades, que siempre tienes ahí a los presidentes, pero no es lo mismo. Tú eres tu jefe, tú te autorregulas, tú te pones el 99% de tu agenda es tuya. Reuniones, etcétera. Algunas te vienen impuestas, ¿no? Pero tú eres tu propio jefe. Entonces, si se te va una comunidad, te viene otra. Quiero decirte que en ese aspecto te sientes una profesional de verdad, haciéndolo así. Luego conoces mucha gente, haces mucho networking al final, porque al final tratas con tanta gente, proveedores o con, no sé, al final es muy variopinto y al final acabas sabiendo de cosas y conociendo gente de sectores que no te hubieras imaginado que hubieras conocido. Cuando fue el boom de la cota cero, por ejemplo, dices, yo que iba a imaginarme yo poniendo ascensores. Y al final acabas sabiendo, te acabas relacionando con empresas de todo tipo, con gremios de todo tipo y al final, bueno, Vitoria es muy pequeño y al final te conoces con todo el mundo y al final pues eso también es un plus, ¿no? Que igual si eres administrador de fincas en una ciudad mucho más grande, pues la gente no te conoce, pero aquí al final te conoce todo el mundo y ya pues un poco vas haciendo ese tipo de relaciones sociales muchas veces, que al final si consigues también fidelizar al cliente, pues es lo que estábamos comentando antes, al final ya también tienes amigos en la comunidad y gente que en determinados momentos también te apoya, a pesar de que todo ahora es más despersonalizado a nivel de administración pública para presentar documentación, etcétera, etcétera, pues bueno, pero siempre hay gente que está dispuesta a echarte una mano. Claro, es que evidentemente gestionáis comunidades, pero dentro de las comunidades hay personas. Esto es importantísimo, ¿no? Eso es. Hombre, es que eso es lo más importante. Yo siempre, utilizando términos del mundo del seguro, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros trabajamos el continente por el contenido. Es decir, nosotros tenemos que cuidar los edificios como tal, ¿no? El continente. Sí. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es que los propietarios que viven ese contenido viva en su casa feliz y tranquilo. Eso es nuestro objetivo. Sí. Trabajar para ellos, el continente, ¿no? Claro. ¿Se busca ahora una mirada más humana del sector? ¿Pensáis eso? Se debiera buscar. Yo creo que yo antes lo tenía mucho más, y es por lo que hemos dicho, el tema, aparte que bueno, la sociedad también ahora es mucho más impersonal, pero el tema por ejemplo, antes tenías una avería, tenías que ir a verla, ¿no? Por decir algo, ¿no? O las gestiones las veías, ibas a su casa, ibas a sus habitaciones, ibas a sus baños. Entonces llegabas a un contacto en su hábitat de intimidad, más íntimo, ¿no? Casi. Claro, de intimidad. ¿Sabes? Nosotros estábamos metidos en el hábitat más íntimo de todas las personas, de Donosti, de unas clases sociales y de otras, que luego lo piensas y dices, ostras, si sé dónde duerme Don tal, ¿no? Entonces, es curioso, pero al final ahí hay un nivel de confianza muy importante, muy importante. Por eso es tan importante también para nosotros la discreción, ¿no? Discreción, son temas muy importantes, muy importantes, ¿no? La escucha activa. La escucha activa. Es muy importante también. Escucha activa, el respeto, pero el mutuo respeto, es decir, tú lo estabas diciendo antes y es cierto, que es importante que nosotros respetemos a los clientes, pero ellos también a nosotros nos tenemos que hacer respetar. Bueno, y poner límites si fuese necesario, ¿no? Muy, muy importante, o sea, eso tiene que ser mutuo. ¿Cómo veis el futuro de las administraciones de fincas? ¿Pensáis que tiene que ir un poco por ahí, por ser capaces de ejercer vuestra profesión, lo que hablábamos, ¿no? Con esa mirada más humana, discreta, honesta? Yo creo que ahora vienen grandes retos para la administración. Vienen, pues bueno, todo lo que es papel, todo lo que son contabilidades, gestiones bancarias, pues bueno, lo puede hacer la IA o lo pueden hacer desde Madrid o desde Barcelona como otras profesiones, o sea, como otras profesiones, como teléfonos y sectores así. Lo que pasa que lo que nos va a salvar va a ser la parte humana. Porque cuadrar cosas y ordenar papeles y mandar documentación, pues se va a poder hacer. Pero luego lo que es el día a día y sacar esa comunidad adelante, ilusionarle para meterse en una obra importante, eso va a ser muy personal. Y hacer ver al cliente también, yo creo, al presidente o en las reuniones, yo creo que eso también va a cambiar mucho. No solo explicarles la IA o las novedades, el tema es que cada vez las comunidades de propietarios se gestionan casi más que si fueran empresas propiamente, pues porque cada vez tienen una normativa mayor, entonces muchas veces explicar eso va a ser un reto, porque igual por parte de los legisladores
no se expresa bien, pues que tienen obligatoriedad legal, por ejemplo, de hacer, qué sé, la coordinación de actividades empresariales, por poner un ejemplo. Y tú tienes que explicarlo, igual que explicamos la ITE o explicamos un certificado de eficiencia energética. Si no se ha dado publicidad por parte de medios de comunicación o en la televisión o en la prensa, pues se corre un tupido velo o sale puntualmente la noticia, pero tú eres el que tienes que hacerle ver al cliente esto por qué. ¿Por qué ahora la comunidad va a tener más gastos? ¿Por qué voy a tener...? Claro, esa labor muchas veces somos nosotros los que la tenemos que hacer. Entonces, claro, que el cliente esa frustración que tiene, no la pagué contigo, sí, porque pues es difícil. Somos el mensajero. Eso, claro. Eso es lo que le tenemos que hacer ver y eso es uno de los, creo, de los retos, porque, y con la IA también creo que uno de los retos que vamos a tener es pues tipos de cosas que con el mal uso se pueden también ver afectados. Entonces, eso, y poner en valor el factor humano, que también es un poco de diferencia. Para eso es lo que yo creo que va a ser fundamental en todas las gestiones. Además, yo me imagino que os habrá pasado también a vuestros despachos. A nosotros nos llama gente que a lo mejor me pasa, ¿no? Una llamada, a lo mejor de la secretaria, y Marga, que te llama Pan. ¿Y qué quiere? No sé, ¿qué quiere hablar contigo? Vale. Hola, tal, no sé cuántos, ¿qué tal? Y estás con ella 10 minutos y cuelgas. ¿Para qué te ha llamado? No había nada que decir. Yo te estaba llamando porque quería hablar con alguien. Hay un tema de soledad tremenda. Yo eso lo he observado también. No sé si a vosotros os ha pasado. A mí una señora me dijo que era la única llamada al día que hacía que solo hablaba conmigo. Pues se me cayó el alma a los pies. Efectivamente, pero es que no solo a esa, a nosotros también. Entonces, esa señora llamaba, no digo todos los días, y llamaba a lo mejor, ¿cuándo va a ser la siguiente reunión? Ayer te lo dije, que va a ser la semana que viene. Y luego te llama, ay, es que mi hijo salió en el periódico. Entonces, te dan pena. Pero hay muchísimos casos de esos en San Sebastián, no en Madrid. Desde ahí tenemos un problema para resolver. Y entonces nosotros ahí estamos un poco de intermediarios, porque si continúan las máquinas y el administrador no se hace visible a la comunidad como persona física con su cara, claro. Eso se pierde. Claro. Eso se pierde. Qué interesante. Y es un tema que yo lo he vivido, y todos, y supongo que vosotras seguro que os han llamado y la llamada no tenía ninguna importancia. ¿Te das cuenta que era el hablar? Era estar un ratito hablando contigo. Sí. Y bueno, que en el fondo eso dices, bueno, pues vamos a dedicarle 10 minutos a una señora que te está contando que su hijo va a hacer, dices, Dios, y tú mientras tanto, y lo que toca hacer, pero bueno. Es una parte, pero lo haces. La labor psicológica también es importante, muy importante. Muy importante. Un gustazo de conversación. Por cierto, ¿qué consejo le daríais a una mujer que empieza hoy, antes de ir cerrando la charla? Que confíe en ella. Que confíe en ella. Yo que sea ella misma. Que confíe y que tire para adelante. Sí. Que tire para adelante. Y que es una profesión que no hay paro, que la gente que se anime. Y no hay brecha salarial. Exactamente. Ya, entonces que hay muchos licenciados que igual dicen, ojo, no sé cómo empezar el despacho, ¿no? Pues yo creo que yo animo a mucha gente y hay personas que te dicen, ojo, pues es que yo, ¿cómo voy a empezar si no tengo ni idea de esto? Si no, digo, bueno, pues fórmate, haz cursos, pero inténtalo, luego ya está en ti si te gusta, quieres seguir o no, pero por lo menos para empezar no está mal. Pero también hemos dado una visión muy positiva de la profesión. También. Nos hemos venido muy arriba. También hay gente muy dentro del gremio de administradores muy desmotivados, muy quemados. Pero muy yo creo hartos. que eso sería objeto de otro podcast, Eso sí. que estaría muy Claro. que estaría muy Eso lo vamos a valorar. Eso no tiene nada que ver con ser mujer o hombre, porque eso los hombres también lo sufren. Nos hemos venido muy arriba y estamos aquí poniendo esto. Como que, ese es otro melón. Igual nuestros compañeros no están nada de acuerdo con nosotras, nada de acuerdo, porque hay mucha gente pues con muchas depresiones, muchísimo estrés. Y mujeres también. No digo en la profesión. Compañeros nuestros que, pues bueno, que... Y hemos venido muy positivas. Sí. Pero hombre, muy empoderadas, pero bueno, la profesión pero está, quizá si aguantas muy desanimada. No, Maite, ¿no te parece que si aguantas 4 o 5 años aguantas 50? O no, o hay gente que ha caído en picado, pero que caen los desmotivada. que llevan menos años, ¿no? Luego es difícil, la verdad es que es un trabajo difícil porque trabajas con personas y con personas, tienes días muy buenos y lo que tienes decíamos, días mucha buenos, paciencia, días malos, mucha paciencia, escucha activa. Pero yo pienso que todos los trabajos, o sea, claro, todos los sectores laborales no están fáciles, ninguno además.
Eso también es verdad. No obstante, en este podcast nos centrábamos en ese 8 mujer, de sí, marzo, en la Eso, mujer. esa hincapié. Está muy bien la apreciación, Sí. Maite. 8 de marzo, Día de la Mujer. No solo hablamos de igualdad, hablamos también de talento, de trayectoria, de futuro y de mujeres que han abierto camino y que lo siguen ampliando, ¿vale? Y vosotras tres sois un claro ejemplo de ello. Antes de despedirnos, me gustaría formularos una última pregunta. Nada, así como rápida, ¿eh? Si tuvierais que definir en una palabra lo que significa ser mujer y profesional hoy, ¿cuál sería? Valentía. Valentía, Seguridad. seguridad, Distinto. instinto. Pues con instinto, valentía y seguridad nos vamos a quedar. Estíbaliz Parrilla Ruiz, abogada, administradora de fincas y agente de la propiedad inmobiliaria. Marga Jiménez Martínez, colegiada en el Colegio de Administradores de Guipúzcoa y Álava. Y Maite Gorrotxategi, licenciada en Derecho y administradora también. Gracias por compartir vuestra experiencia, vuestra mirada y vuestra generosidad. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Igualmente. Un placer. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias también a Ekin y al Ayuntamiento de Donostia por impulsar espacios donde estas conversaciones pueden suceder. Así despedimos este podcast en directo de CAF Guial, el Colegio de Administradores de Fincas de Guipúzcoa y Álava.